quiero pedirles que busquen en sus Biblias, en Santiago, capítulo 1, para leer de Santiago capítulo 1, el versículo 22. Y aunque vamos a leer por ahora solo un versículo, al desarrollar el mensaje, revisaremos otros pasajes de las Escrituras. Por ahora, leamos en Santiago, capítulo 1, versículo 22. Si son tan amables, desean o pueden, pónganse de pie para hacer esta lectura, solo por descanso. No lo hacemos, por cierto, por reverencia a la palabra, porque se puede ser irreverente de pie. Y algunos que no se pueden levantar, no por eso son irreverentes. Lo hacemos en este momento para descansar un poco, ya que tendremos algún tiempo sentados luego. Santiago capítulo 1, versículo 22, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahí vemos un contraste. Podemos decir que hay dos equipos, grupos, dos posibilidades: conformar los que están comprometidos con ser hacedores de la palabra, formar parte de aquellos que se conforman solo con oír. Y vaya que oír no es cualquier cosa. La Escritura dice que la fe viene por el oír. Aquí no se está menospreciando el oír. Lo que se está diciendo es que no nos conformemos solo con oír, porque pudiéramos estarnos engañando por un proceso allí, porque siempre que la palabra de Dios habla, nos exige pasar un proceso de transformación y de decisión. Si nos quedamos solamente con el oído y no lo llevamos a la práctica, caemos en el engaño. Pueden tomar sus asientos, por favor. Iniciamos hace algunos domingos una serie de mensajes con énfasis en la palabra de Dios, a la que hemos titulado esta serie Palabra Viva y Eficaz. Y el título de la serie ya apunta a dos categorías que hay que tener presentes. Primero, sugiere que esta no es cualquier palabra, no es letra muerta, no es un mensaje anacrónico, no es un museo y no es una arqueología. Es una palabra que tiene el aliento de Dios, que tiene la inspiración de Dios, y por eso tiene la virtud, la cualidad y el poder para hacer lo que solo Dios puede. Es viva, siempre mantiene el aliento fresco y vivo de Dios, quien la inspiró. Pero por eficaz quiere decir precisamente que nunca se da para alimentar el conocimiento solamente, para satisfacer la curiosidad humana o la especulación, sino que es con la eficacia de transformar, de cambiarnos. En la actualidad, por la variedad de medios y formatos disponibles, no tenemos excusa para no oír y leer la palabra de Dios. Por lo menos no la tenemos nosotros, que vivimos en este hemisferio, en esta parte del continente, en este país, y muchos cristianos también en el continente, afortunadamente. No tenemos excusa. Y tal accesibilidad es realmente una bendición que no tuvieron muchos en el pasado y que hoy no tienen incluso muchos de nuestros hermanos en el presente. Con todo, muchos creyentes encuentran pretextos al momento de escudriñar y aplicar la palabra de Dios por ellos mismos. Quiero subrayar estas dos cosas: estudiar por ellos mismos la palabra de Dios y aplicar para ellos mismos la palabra de Dios. Porque debemos dar gracias al Señor por la vida de predicadores, maestros, conferencistas y escritores cristianos que han sido fieles maestros de la palabra del Señor. Por eso fieles debemos dar gracias al Señor. Gracias a ellos escuchamos sermones, leemos libros, escuchamos audios, recibimos conferencias que son una bendición. Pero el crecimiento cristiano no puede quedarse solamente con oír lo que otro interpretó y predicó, no puede quedarse solamente con lo que otro vivió o presentó, porque el crecimiento cristiano tiene dos dimensiones. Tiene la dimensión comunitaria y la dimensión personal. Es decir, nadie crece saludablemente en ningún aspecto de su vida en aislamiento.
Siempre tenemos que formar parte de una comunidad de la cual nos nutrimos. Pero ojo, hay aspectos en ese crecimiento en los cuales cada quien tiene que esforzarse y hacer su parte. Es bueno oír y leer la palabra de Dios, pero nada debería sustituir el estudio y la aplicación personales, insisto, de la palabra de Dios a nuestra vida. Antes de desarrollar 3 ideas, yo quisiera compartir algunos pretextos o estorbos que encontramos al momento de comprometernos con el estudio personal de la Biblia y con la aplicación personal de la Biblia. Ten en cuenta que voy a desarrollar 3 ideas y he titulado al mensaje así. He llamado mi mensaje "Póngala en práctica". Póngala en práctica. La Biblia, por supuesto, nos estamos refiriendo. Póngala en práctica. Y cada idea llevará una metáfora. Por ejemplo, hay que ponerla en práctica si usted quiere crecer en la vida cristiana. Y ahí tendremos la metáfora de la leche no adulterada. En segundo lugar, hay que ponerla en práctica si usted quiere madurar en su carácter. Y ahí tendremos la metáfora de alimento sólido. Y hay que ponerla en práctica si usted quiere servir o ser capaz de servir al Señor. Y ahí tendremos la metáfora del espejo. Veamos por ahora, como he dicho, algunos estorbos o probables pretextos. Alguien dirá: por mi trabajo y profesión, necesito leer otros recursos. Necesito concentrar mi atención y esfuerzo en fuentes y en recursos que me funcionen en el trabajo, porque yo soy médico, yo soy docente, yo soy empresario, yo soy, ama de casa, yo soy obrero. O sea, yo no tengo tanto tiempo como para ponerme a estudiar la Biblia, porque constantemente estoy en reuniones, tengo que dar respuestas, tengo que diseñar y gestionar proyectos. Entonces, a esto le vamos a llamar el pretexto del ámbito. Me muevo en un ámbito donde yo necesito es dedicar más tiempo en lo que es de mi trabajo, porque constantemente están saliendo nuevas cosas. Imagínense si usted está involucrado en el trabajo que tiene que ver con computadoras, con software y con esa cantidad de cosas y con equipos digitales. Constantemente está cambiando y mantenerse al día en eso le exige a usted mucho tiempo. Otro pretexto o estorbo probable pudiera ser el asunto de la técnica. Usted le diría: pastor, lo que ocurre es que yo no sé cómo hacerlo. Esa es la verdad del punto. A mí me parece que son tantas letras chiquitas, que son tantos libros, son 66. Y realmente yo no sé cómo estudiar la Biblia. Personas con honestidad me han dicho: yo no sé cómo estudiar la Biblia, pastor. Es algo que lo veo muy complicado. Entonces ahí pondríamos: yo requiero algunas técnicas. Usted me podría dar algunos recursos. Y sí, hay técnicas para el estudio bíblico y las podemos compartir. He dicho esta mañana en el primer culto que me gustaría, al cerrar la campaña de la Biblia, con el mes de la Biblia, así sea de tiempo, es decir, en otro mes, convocarles a un conversatorio de cómo hacer su estudio bíblico personal. Cómo hacer su estudio bíblico personal independiente para eso. Vamos a ver otros estorbos o pretextos. Alguien me diría: soy un simple creyente. O sea, yo no soy pastor, yo no soy misionero, no he ido a un seminario, no tengo estudios formales teológicos, no soy líder, así que bueno, yo no creo que pueda o que deba profundizar tanto en la palabra del Señor. Otra persona dirá: pastor, termino extenuada. Si usted supiera la hora que yo me levanto, las cosas que tengo que hacer todos los días, como si fuera poco, los sábados y domingos también, entonces vienen tantas cosas que termino cansada o cansado. ¿Cuánto me gustaría, créanme, estudiar la Biblia y ponerme a profundizar en la palabra del Señor? Pero yo no tengo tiempo. Me cuesta sacarlo, por lo menos. Otro me diría: bueno, respeto a quien lo hace, a quien estudia la Biblia, procura profundizarla y valoro ciertas partes de ella, de la palabra del Señor, pero honestamente hay cosas en la Biblia que no me cuadran. A esto le llamaremos el estorbo de los cuestionamientos. Eso de los milagros, por ejemplo. Tantas versiones. Otro cuestionamiento pudiera ser: es que realmente uno tiene que dejarse llevar por la Biblia en todo lo que ella dice. No me parece. A mí me parece que hay cosas que eran de otro tiempo. Estamos viviendo otros tiempos y yo no creo que uno debe tomar todas las decisiones a la luz de la Biblia, que uno deba comportarse a la luz de la Biblia, que uno deba llevar toda su vida familiar, laboral, relacional, según lo que dice la palabra. Yo tengo esos cuestionamientos. Eso diría: tengo mis dudas al respecto de ese libro. Y finalmente, un estorbo pudiera ser que alguien diga: he perdido el gozo de mi salvación. Mis prioridades han cambiado.
no tengo el mismo celo que cuando bajé a las aguas, cuando me bauticé, cuando era un nuevo cristiano. Realmente tengo que confesar, pastor, que el celo por las cosas del Señor no es igual. Reconozco que me he alejado del Señor. Porque una persona descuidada espiritualmente no va a tener ni fuerzas ni ganas de organizar su vida para dedicar un tiempo a estudiar la palabra del Señor. Ahora vamos a desarrollar los 3 aspectos que yo prometí al comienzo. Y quiero decir de entrada que este sermón no es para avergonzar a nadie. Que este sermón no es para desanimarle. No es para que usted salga de aquí cabizbajo, oye, yo soy un mal padre, soy una mala madre, soy un mal esposo, soy un matrimonio cristiano que está fallando porque no estudiamos la Biblia. Ni mucho menos alardear que yo soy aquí el ejemplo o el modelo de un gran estudioso de la Biblia. Es para mostrar la realidad y porque por la palabra al salir de aquí nosotros salgamos con esperanza diciendo, bueno, lo voy a intentar, lo voy a procurar, me voy a esforzar por hacerlo. En primer lugar, si usted espera crecer en la vida cristiana, tiene que desear con ansias, con solicitud y hasta con desespero la leche espiritual no adulterada. Vamos a ver cómo dice Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 1 al 3. Y vamos a ir revisando versículo por versículo. Repito, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3, que dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Yo encuentro en ese versículo por lo menos 3 cosas. Primero, el apóstol Pedro toma la imagen de un recién nacido, porque vaya que un recién nacido nos ilustra a nosotros bien la actitud y la desesperación por el alimento, en este caso la leche materna. En segundo lugar, está hablando aquí de que no es cualquier alimento, sino se está refiriendo a que tenemos que desear que la leche espiritual no adulterada. Y finalmente, esta partícula para indica que siempre ella tiene un propósito en nuestra vida. Entonces vamos a revisar cada cosa, porque si quiere crecer en la vida cristiana, usted tiene que desear con ansias la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Esto es cuestión de necesidad. ¿Ha visto usted, ha oído alguna vez a un niño desesperado por la leche materna? Dios diseñó a estos seres tan pequeñitos. El diafragma lo utilizan como se debe utilizar. Estudios demuestran que los seres humanos con el tiempo vamos asumiendo malos hábitos, entre ellos hábitos de respiración y de proyección de la voz. Uno tiene que cantar como llora un niño. Y si usted ve al niño, se le pone esto bien prensadito, hay un músculo aquí a nivel de la barriguita, 5, en el caso del niño de pronto menos, 2, 3 deditos encima del ombligo, que se llama diafragma. Ellos lo utilizan muy bien. Y vaya que no creo que exista en una casa cosa más desesperante que escuchando a un niño llorar y llorar con semejante fuerza y no parar. ¿Hasta cuándo? Hasta que le den su petica, hasta que le den la leche materna. Ese grado de desesperación no se ve a veces en nuestra vida. Nosotros tenemos mucha desesperación de pronto por estar al día con algunas cosas, pero no tenemos el mismo nivel de desesperación, de ansia y solicitud por la palabra de Dios. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no deseamos? Es cuestión de una necesidad vital. Es una necesidad vital para el cristiano la leche espiritual. Los estudiosos, y nosotros lo sabemos, por eso que es un derecho de los niños. Porque la leche materna cuenta ¿con qué? Con todos los nutrientes necesarios ¿para qué? Para que un niño se desarrolle saludablemente. ¿En qué esferas o en qué dimensiones? Mentalmente, emocionalmente, socialmente, fisiológicamente. Emocionalmente se hace un lazo entre la mamá y el bebé, porque esa epidermis con esa epidermis, esas dos pieles que estuvieron juntas de entrada, siguen juntas. Ese calor y esa mirada y ese tono de voz establece un nexo entre el niño y la mamá que es insustituible. Es muy importante. Amamantar es más que darle nutrientes para lo fisiológico, es comenzar a hacer las bases de un niño sano, de un niño estable, que sabe que se le quiere, que se le acaricia, que va gestando un sentido de emocionalidad saludable en la vida. En la vida cristiana no se puede prescindir de la leche espiritual. Por eso dice un dicho vulgar por ahí, permítanme decirlo, que fulano es más peligroso que un tetero pinche con muchacho. Y hermanos, hay mucha leche que se adultera.
y ahorita hay tanto que escuchar, hay tanto que ver y tanto que leer. El problema hace un tiempo, cuando la comunicación y la difusión de datos no era del nivel que ahora, el problema era acceder a los datos de la información. El problema ahora es cómo discriminar entre tanta información. Usted mete en cualquier buscador de cualquier tema y le va a salir cualquier cantidad de consejeros con opiniones disímiles y opuestas en relación al matrimonio, a la familia, cómo crear al niño, cómo llevar el negocio. Y ahorita se está adulterando mucho la palabra de Dios con otras cosas. El nuevo cristiano tiene que desear la leche espiritual no adulterada, que es la palabra del Señor. Por eso nosotros tenemos con tanto celo el ministerio discipulado, porque así como un niño, si no se alimenta bien los primeros años de su vida, sí va a ser un niño enfermo, probablemente en muchos aspectos. El nuevo creyente que no se alimenta bien con la palabra del Señor puede arrastrar una serie de problemas en su vida cristiana. Recordaba estos días con mi esposa, que es mi suegra, una mujer batalladora, es uno de los seres honestamente que más admiro, un modelo para mí en muchas cosas. Ella tuvo que estudiar y echar adelante en la vida con sus muchachos. Y entonces ir al Pedagógico de Caracas, se recibió como profesora de inglés, y ir aquí, la pasantía ya y tal cosa. Entonces estaba abrumada y ella comenzó a comprarle por cajas a Mareley, que es la mayor de ella, colados, ¿no saben? Estas papillas y cosas, pero toda química. Ella pensaba que está haciendo una cosa colosal. Y entonces, con el tiempo se dio cuenta que muchas afecciones de la piel tuvo que ver precisamente con estarle metiendo a los muchachos en los años que necesitaba la leche, otra cosa pensando que le estaba haciendo bien. Mucho cuidado con lo que nosotros permitimos que algunos niños en Cristo, hermanos que están comenzando, estén consumiendo. Es cuestión de necesidad, es cuestión de deseo, pero es cuestión también de provecho. Dice, por medio de ella, Dios la utiliza, ustedes van a crecer en la salvación si es que han conocido la bondad del Señor. Vamos al segundo principio. He dicho que si usted espera crecer en la vida cristiana, tiene que desear con ansia que la leche espiritual no adulterada. En segundo lugar, si espera madurar en su carácter cristiano, tiene que recibir y asimilar alimentos sólidos. Vamos a buscar en Hebreos capítulo 5, los versículos 11 al 14. Repito, Hebreo capítulo 5, versículos 11 al 14, y vamos versículo por versículo. El primer versículo, el 11, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Qué es esto? Lo que dice en el capítulo 4 y lo que va a comenzar a decir en el capítulo 5. Hebreos nos presenta a Cristo como el sumo sacerdote, superior sobre todo, y el autor de Hebreos le dice a los hermanos: yo tengo mucho que decir a ustedes, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema después de la coma? La coma dice: y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho ¿qué? Tardos para oír. Mire, hermano, una cosa es estar ante algo que es difícil de explicar, y yo le voy a decir que yo sí creo que en la Biblia hay cosas que son difíciles de entender y explicar. Y si no le parece, lea en segunda de Pedro al final. Pedro dice: el hermano Pablo escribe unas cosas difíciles de entender. Ciertamente en la Biblia hay cosas que son difíciles de explicar y entender, pero le voy a decir otra. Lo que es necesario para la salvación, para la vida santa y para la vida útil, todo cristiano lo puede comprender. Y aquí había un problema. El autor a los hebreos no solo se enfrentaba ante cosas difíciles de explicar, sino ante una audiencia, ante unos discípulos y ante unos hermanos que eran ¿qué? Tardos para oír. No tenían disposición de aprender. Lo primero que se necesita para aprender cualquier cosa, ¿qué es? Deseo de aprender, actitud de aprender. Pero la mayoría de estos cristianos, de estos hermanos, eran tardos para oír. Vamos a ver lo que dice el versículo 12. Lea conmigo, por favor. Dice: porque debiendo ser llega, maestro. Miren, ahí está una cláusula que tiene que ver con tiempo. Esta cláusula tiene que ver con tiempo. Dice: después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo, ustedes ya tendrían que ser ¿qué? Maestros. Pero todavía tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios.
Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Llega un momento en que usted tiene que pasar de la leche al choripán, si le parece. Usted tiene que pasar de la leche, digamos mejor, a la arepa en la vida cristiana. Esa cláusula de tiempo está significando que lo que se espera es que un cristiano vaya avanzando, vaya creciendo, vaya madurando en su carácter cristiano. Que no es un buen signo, como no es un buen signo que pasó una semana, un mes, 2 años, 3 años, usted sigue viendo a su niño del mismo tamaño. Eso no es un buen signo. Quisiéramos que se quedaran como niños. Y muchas madres quisieran tenerlo siempre en su pecho, en su regazo, amamantándolo. Pero lo natural es que un ser que nació tenga que crecer y tenga que madurar. Cuando una persona al pasar el tiempo no avanza en su carácter, en su manera de responder a las tentaciones y a las pruebas y en la toma de decisiones, algo hay que revisar allí. Vamos a ver cómo dice el versículo que sigue. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. El último versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Esta mañana llamó mi atención esa expresión, que no lo había visto mientras preparaba el mensaje. Lo voy a repetir, esa frase me cautivó y me capturó. Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Los que por usar la Biblia, los que por aplicarla, los que por ejercitarse en eso, tienen sus sentidos espirituales bien desarrollados. Aquí yo quiero que veamos que el autor de los Hebreos estaba diciendo, hermanos, ya ustedes tendrían que ser maestros. Pero no creo que está diciendo maestros que saben bastante y que son enciclopedias, sino personas que acompañen a otros para comunicar la verdad de Dios, pero también para modelarla. No es tanto los años que se tienen en el Evangelio ni los conocimientos que se poseen, como el progreso de una vida cambiada. Se espera que todos crezcamos en la fe y no es algo reservado para una élite especial o espiritual de la iglesia. Miren, el lomito de la palabra de Dios, el manjar de la palabra de Dios y todas las exquisiteces está a la mano de ¿quién? De todos los cristianos. Yo no pudiera comer físicamente algo que comen otros cristianos. De pronto, porque no accedo a ello, porque es muy costoso, o porque no se encuentra sencillamente, por la escasez. Pero le voy a decir una cosa: lo sólido y lo nutritivo, la mejor carne, el mejor alimento sólido y profundo de la palabra del Señor está a disposición de todos. Cualquier cristiano puede acceder a esa despensa y servirse de esos platos de profundidad. Hay cosas en la Biblia. Estos días he escuchado, leía de un hombre que dijo: yo pensaba que era un buen esposo, cristiano y todo, hasta que me comprometí con el estudio profundo de la Biblia y me encontré con Efesios 5. Comencé a estudiar en serio Efesios 5. Y lo que Dios me mostró cuando comencé a estudiar la Biblia a profundidad, me hizo ver que no era tal. Yo pensaba que ser un buen esposo era ser como cualquier esposo del mundo. Pero me comencé a dar cuenta que el Señor me mostró cosas en la vida mía como esposo que yo no estaba cumpliendo. Porque es que hay cosas, hermanos, que no se pueden ver sino hasta que usted profundice en la palabra del Señor. Esta mañana yo mencioné un término que causó risa a los hermanos, a ver cómo nos va ahorita. Yo pensaba que hay cristianos doctrineros, y yo pensaba en eso, es que el cristiano es que se queda en la orilla. Yo me acordé de la de 13 calabozos, soy de allá. El cristiano que dice: no, yo no me voy a meter muy profundo, yo me voy a quedar aquí, no me quedo aquí, yo agarro mi totumita de lo que yo escucho y me le echo hacia arriba, o me agarro mi totumita de lo que otro dice y menciona, pero yo no me voy a meter yo mismo profundamente a la palabra por los pretextos que vimos al comienzo. Y hay cosas en la vida cristiana que no se conoce y disfruta sino hasta que ¿qué? Hasta que usted se inserta, se hunde y se mete en la palabra del Señor. Usted me dirá: pastor, pero yo no tengo comentario, no tengo léxicos bíblicos, no tengo concordancia, no tengo el Netleal, que es el Nuevo Testamento en griego, no tengo acceso a la Septuaginta. No, la misma palabra de Dios es la piscina en la que usted debe comenzar a sumergirse, y le voy a garantizar que usted va a conocer cosas impresionantes. La leche es sinónimo positivo y niño cuando uno comienza.
leche espiritual, las doctrinas básicas, y niño, alguien que está comenzando. Pero llega un momento en que leche es un mal signo para alguien que está grande, que todavía está usando biberones cuando debería estar corriendo. Y carne, en este caso, comida sólida, es sinónimo del alimento que usted y yo necesitamos buscar. Para que ya no seamos niños fluctuantes, como dice la Escritura, llevados por qué? Por cualquier viento de doctrina, por personas que utilizan ¿qué? Con artimaña, el error, estratagemas para engañar a los hermanos, porque no han madurado en su carácter. Personas que tengan discernimiento, que identifiquen de tal manera la palabra de Dios que puedan tomar decisiones que honren al Señor. Y vamos a ver finalmente esta expresión. Si usted quiere ser un hacedor de la palabra, un instrumento útil, mírese en el espejo y tome medidas. Vamos por favor a Santiago, capítulo 1, versículos 21 al 24. Santiago 1, 21 al 24 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí hay tres acciones. Hay cosas que hay que dejar y hay cosas que hay que recibir. ¿Qué se tiene que dejar? Todo lo malo. ¿Qué se tiene que recibir con apertura, con humildad y con disposición? La palabra de Dios. El original griego para cuando dice ahí recibir con mansedumbre, comunica más o menos esta idea. Hágale una alfombra de bienvenida a la palabra del Señor. Dígale bienvenida a la palabra de Dios. Dígale: Señor, yo quiero que tú me hables. Yo quiero entender, yo quiero comprender. La idea que también comunica el griego no solo es una alfombra de bienvenida a la palabra del Señor, sino estudiar la Biblia con un espíritu dócil y enseñar. Nada peor que alguien que quiera venir a aprender pensando que ya sabe. A mí me ha tocado enseñar 4 así. Y yo digo: ¿para qué usted viene aquí a aprender entonces si sabe? O como aquella persona que fue a visitar a un sabio porque quería saber más. Y entonces el sabio lo visita y le da una taza y le sirve y comienza a servirle el té. Y el té se está derramando y se derrama y se derrama y se derrama y se derrama. Y el hombre dice: ¿pero qué está haciendo, maestro? ¿Qué hasta que se acabó? Y el hombre: ¿pero qué está haciendo? No se da cuenta que dice: bueno, ¿cómo usted quiere que le enseñe si primero no se vacía de lo que trae? Saque todo lo que trae y después venga a aprender. Uno sabe cuando una persona se acerca con soberbia, fanfarrona, lo cree, lo sabe todo. Entonces, ¿cómo vas a leer la Biblia así? Usted no se va a apropiar ni va a aplicar la Biblia si no se acerca con un espíritu dice el pasaje, mansedumbre. Señor, yo necesito que me enseñes. Yo quiero aprender. Ve si hay en mí algo malo, quítalo, lléname de ti. Yo estoy enseñable. Lo que tú me digas lo voy a practicar. Vamos con el versículo que sigue. ¿Seguimos? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Está bien que lo consideres, pero ¿qué dice el versículo 24? Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Cuál es la parte del vehículo más importante para una dama? Sé que es difícil de responder eso, pero vamos a otra pregunta. En la cartera, ¿cuál es el utensilio más importante de la cartera de una dama? Sé que eso también cuesta responderlo, pero yo le voy a contar lo que fue mi experiencia iniciando la vida de pareja. Yo me di cuenta que en una casa podía hacer falta circunstancialmente harina para la arepa, pero no podía hacer falta un espejo. Y entonces tuve que comprar un espejo enmarcado grande, que nos permite vernos el cuerpo entero en la casa, que usamos todavía, y lo trajimos de Ocumar. Me di cuenta que era muy importante para una dama un espejo. Usted no le puede faltar. Usted busca en la cartera de la dama y hay de todo, pero seguro un espejo, aunque pequeño. Santiago no solo dice: dejen lo que es, ábranse con docilidad, con humildad, con espíritu enseñable a la palabra de Dios, pero no se conformen solamente con ¿qué? Con oír. Oír es bueno,
pero hagan la palabra, aplíquenla a la vida de ustedes, porque el que no lo hace se está engañando. Es semejante a una persona que fue al espejo. ¿Qué hace uno? Y el espejo es impresionante, hermanos, porque uno de los lugares que generalmente visitamos todos los días, ¿cuál es? El espejo. Rara vez alguien sale sin mirarse a algún espejo. Me acordé de una historia de un tío de Madeleine, el tío trujillano, el tío allá, creo que, no sé si en Chequendé, por allá, y literalmente vivía un pueblo donde no había espejo en las casas. Solo un señor de la comunidad que tenía una bodega tenía un espejo. Y los muchachos le echaban bromas, se le lanzaban piedras de este lado para que el señor saliera molesto y tal, y entonces uno entraba por allá, aprovechaban mirarse en el espejo. Pero pasaban por ahí y se veían en el espejo. Él nunca logró mirarse. Y creció, y esto es verídico, hermano. Creció y nunca se vio en el espejo. El hombre se le había formado una tumusa de cabello impresionante. Se vino a Maracay a hacer vida, como muchos de los del interior vienen acá a estudiar o acá a trabajar en fin. Y se paró por ahí por la encrucijada en una de esas esperas. Y él comienza a ver algo curioso. Y es que cuando está pidiendo, hay una persona del otro lado que hace los mismos movimientos que él. Y se mueve para acá y está un poco preocupado. Mire, hay lugares de fe que a uno lo dejan, lo llaman esto de cuestiones mentales, ¿no? De ilusiones mentales. Y él comenzó a ver y lo que pedía la letra y se movía igual, se le llevaba la boca, cuando se da cuenta que era él. Y dice, esto es verídico, esto es un cuento de familia aquí muy interno, que dice que fue tanta la impresión que le dio verse así, que se le quitó el hambre, no se comió la letra. Porque se sorprendió mucho de ver que ese era él, como era posible. Él pensaba que su mamá le hacía ver que era un muchacho muy elegante, muy agraciado, y además pensó que tenía ese aspecto. Mire, la palabra de Dios no es como algunos cristales. Ustedes saben que hay unos cristales que si somos así como yo alto y quiero ser un poco más bajito, ellos nos alargan, hacen un fenómeno allí de modificar la imagen, por todo un proceso físico y de reflejos. Y si usted entonces es un poco delgado y quiere ponerse un poco más así gruesito, lo pone gruesito. Si está un poco gruesito y quiere ser más delgado, lo pone delgado. Distorsiona. La Biblia no es así. La Biblia no le va a dar así como aquella frase que dice, espejito, espejito, ¿quién es la mujer más linda de este reino? Y entonces el espejito así está, bueno, tú, no sé qué cosa. La Biblia, como dice el himno, tú me muestras con verdad la divina voluntad. Tú me dices de quién soy, lo que soy, de quién vine y a quién voy. La Biblia nunca le va a decir mentira. La Biblia siempre va a ser realista. Entonces, cuando nos miramos ante un espejo todos los días y con frecuencia, ¿para qué tendríamos que mirarnos en el espejo? Para tomar medidas. Porque si usted ve que tiene mucho o poco cabello, o ninguno, y entonces mira en su cara algo inadecuado, y usted se da la vuelta y no hace nada, usted está haciendo, se está engañando y está haciendo un necio. Porque lo que se supone es que si yo me miro, que mis cejas no están peinadas y que no estoy bien afeitado y que necesito, yo tengo que tomar medidas, no puedo salir así. La Biblia nos muestra a Cristo como el modelo perfecto, nos muestra donde hay una falla y nos dice entonces, no se olvide cómo era, tome medidas en ello. Quiero terminar con dos consejos prácticos. En primer lugar, quiero recomendarle 4 pasos si usted quiere aplicar la Biblia. Y en segundo lugar, le voy a mencionar 9 preguntas que usted tiene que hacerle a un pasaje que lea cada día, que usted verá cómo sacará provecho para aplicar. Los 4 pasos. El primer paso para aplicar y apropiarse de la Biblia es interpretarla bien. Y para interpretar bien la Biblia hay que hacer por lo menos 2 preguntas. Es, ¿qué dice el texto? Y la segunda pregunta, aunque parezca lo mismo, es, ¿qué significa lo que dice el texto? Desde que hay texto y comunicación, existe necesidad de interpretación. Interpretación es el proceso de una mente siguiendo a otra mente para captar lo que quiere decir y responder en consecuencia. Eso es interpretar. A eso se le llama técnicamente exégesis. Y usted puede hacer una exégesis de la realidad, interprete y responde. Usted puede hacer una exégesis de un texto, sea sagrado o no, la Biblia o no. Usted puede hacer una exégesis de la situación social y política. Usted puede interpretar eso. Dios nos da la capacidad para interpretar la Biblia y apropiarnos de ella. Le voy a demostrar que no siempre lo que dice es lo que significa. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, como parte de las medidas sanitarias, Dios mandó, era una orden,
Dile al pueblo de Israel que salga detrás del campamento para defecar. Abran un huequito, ¿qué más tenéis que hacer? Tapan y dejan que una estaca encima. Fue una orden de Dios. Pero usted no ve ninguna iglesia que detrás del templo tenga en su loma, por ejemplo aquí, todo eso lleno de estaquitas haciendo eso. ¿Por qué? Si Dios nos mandó que lo hiciera, ¿por qué no lo aplicamos literalmente? Porque nosotros interpretamos y decimos, históricamente no tenían baño, yo tenía que hacerlo, pero el principio eterno que se mantiene es que a Dios le importa la salud integral de su pueblo, y eso es lo que aplicamos hoy. Entonces, aunque dice, hagan huecos, defequen y escriban una estaca, lo que significa lo que dice es que Dios le importa que vivamos con salud y en orden. Entonces, el primer paso es que usted se pregunte qué dice el texto, qué significa lo que dice, y entonces tome la medida al respecto. Segundo paso, relacione lo que está leyendo e interpretando con su vida. Puede relacionarlo para tener una mejor relación con Dios, una mejor relación con usted mismo, una relación nueva con los demás, una relación nueva incluso con los enemigos que son Satanás, el mundo y la carne, una relación nueva con la sociedad y el mundo. Relacione ese pasaje. La pregunta es, ¿qué tiene que ver esto conmigo, con mi familia, con la situación de mi país y de mi mundo? En tercer lugar, medite la palabra del Señor constantemente. ¿Cómo dice el Salmo 1? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Meditar no es pensar mucho. Meditar tampoco es detener el activismo para uno comenzar a repetir cosas mecánicamente. Meditar es poner el sentido y todas las facultades en una verdad de Dios y rumiarla. A mí me gustan dos figuras. Rumiar como hacen las vacas, están dale, tritura. Y la otra también que me gusta es macerar. Quien hace tortas también sabe. Usted pone a macerar y tiene que dejar que eso macere, que los ingredientes se impregnen, que las mezclas se hagan. Meditar la palabra de Dios es constantemente estar en eso. Señor, ¿qué dice esta palabra? A mí me cautivó esta mañana, que no lo había hecho anoche ni durante la semana, preparar el mensaje. Dice que por el uso tienen los sentidos que ejercitar. Oye, Señor, ¿cómo ejercitar los sentidos espirituales por usar tu palabra? Dame esa cualidad, ahí me quedé. Y es constantemente pensando en él. Y por último, cuando yo te sepa lo que Dios le está pidiendo, entonces sencillamente vaya y lo aplica sin tratarlo. Hágale caso a Dios. Hoy con 9 preguntas, las voy a explicar por cierto todas, y les comparto que son preguntas de Howard Hendrick, un autor muy versado en esto del estudio de la Biblia, y me pareció importante compartirla con ustedes. En primer lugar, ¿hay algún ejemplo que debo seguir? Cuando está leyendo, segunda pregunta, ¿hay algún pecado que debo evitar? En tercer lugar, ¿hay alguna promesa de la que me tengo que apropiar? En cuarto lugar, ¿hay una oración que tengo que hacer o repetir? En quinto lugar, ¿hay algún mandamiento que debo acatar u obedecer? Se lo voy repitiendo por los que van anotando. Anote la palabra nomás. Ejemplo, pecado, evitar, promesa, apropiar, oración, hacer, mandamiento, obedecer. Sexto, ¿alguna condición que tengo que cumplir? ¿Dios me está condicionando en algo? Sí, pero no. Tienes que hacer esto primero. Séptimo, ¿hay algún versículo que debo memorizar? Octavo, ¿hay algún error que tengo que inventar ahora mismo? Y finalmente, ¿hay alguna tarea o empresa que Dios me encarga de hacer, que puede ir desde llevarle comida a un anciano, hasta visitar a mi mamá, hasta predicar a los vecinos, o abrir mi casa para que hagamos un culto, o en mi empresa tomar una medida con mis trabajadores? La Biblia me mueve a algo a hacer. Hay una empresa que me está encomendando. Mark Twain dijo: lo que me causa muchos problemas no es aquella parte de la Biblia que no entiendo, sino la que sí entiendo. Estamos meditando en dos figuras que tienen que ver con la aplicación. Y la primera, bueno, en medio de la escasez que tenemos de medicamentos, un aspecto, diríamos, sensible de la vida social, de la salud de la gente. Pero pensaba en el caso de gente que paga un tratamiento costoso, que va a una
a una cita costosa y que el doctor le manda un tratamiento y la persona que hace no se lo aplica. Y entonces cuando el médico viene a ver y dice, pero mire, venga acá, ¿cómo le fue? Y no, sí doctor, yo me siento bien, pero usted cumplió lo que le mandé. Bueno, más o menos, venga acá. ¿Qué pasó con el tratamiento? No me lo apliqué. Pero usted viene a mí preocupado porque se siente mal, pero ¿cómo vamos a hacer? ¿De qué le sirve qué? Tener el medicamento en la casa y usted no se lo aplica. ¿De qué nos sirve tener la Biblia en castellano, creer que es palabra de Dios si nosotros no la aplicamos? Y la otra cosa que descubrí en estos días es que tenía en mi teléfono más aplicaciones de las que necesito. A lo mejor eso me pasa a mí nomás. Y eso me trae algunos problemas. Por un lado, está consumiendo un espacio en mi teléfono que necesito para otras cosas. Y dejó un botoncito, no sé cómo se llama, a ver si mi teléfono está encendido, probablemente no. Hay un botoncito que le agarra miedo. Este botoncito se llama datos móviles. Entonces yo muy pronto pensando que soy un cristiano, ¿cómo se llama? Al momento, al día, porque tengo esta aplicación y tengo la otra. O sea, las aplicaciones, muchas de mis aplicaciones se actualizan solas. Yo dejo el teléfono encendido, o sea, a las 12 y a la 1 y está con todo el mundo está actualizando y baja de todo. Y cada vez que está bajando esos datos, ustedes saben, estaba consumiendo un bolívar por no sé qué cada cosa. Si ustedes saben la sorpresa que me llevé, es muy buena sorpresa. Entonces eso me llevó a hacer una limpieza de aplicaciones. Yo dije, yo voy a dejar las aplicaciones que realmente voy a aplicar. No necesito aplicaciones que no voy a usar. O si no, algún experto mira, pastor, pero eso es sencillo, usted aprieta ese botón de datos y no hay ningún problema. Y cuando usted quiera conectarse, bueno, tengo que buscar la medida. Pero al último lo que quiero decir es que aquí tenemos las aplicaciones de Dios para la vida. En el teléfono hay aplicaciones que le permiten a ustedes hacer las gestiones de pagar los servicios, eso es fabuloso. Aquí hay aplicaciones de orientación, GPS, mapas, es impresionante. Aplicaciones de noticias, casi al segundo le están entrando noticias y usted se mantiene actualizado. Bueno, este libro, que es la palabra de Dios, tiene las aplicaciones de Dios para una vida santa, para una vida con gozo, para una vida con paz, para una vida con propósito. Pase de la leche a la arepa. Vaya al espejo y mírese. Y si Dios le muestra algo, tome medidas. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias una vez más por los que están involucrados en la causa bíblica. En estos días traía una aplicación de Biblia para niños sumamente interesante, gratuita, atractiva, interesante, actual, moderna, pero sobre todo, Señor, que ponía a la mano de una generación visual, interactiva, la eterna palabra de Dios. Yo decía, qué bueno. Gracias por quienes puso, Señor, por dejarnos en formatos distintos tu palabra. Bendíceles. Y gracias porque creo que todos aquí hoy tenemos, aunque sea un ejemplar de la Biblia en nuestra casa. Yo te pido que le enseñes a los jóvenes que en el ámbito universitario la palabra de Dios sí tiene que seguir diciendo muchas cosas hoy y mañana. A mis hermanos empresarios, los ingenieros, los maestros, los de salud, las amas de casa, los obreros, que salgamos de aquí, Señor, con la humilde convicción de que no hay ámbito de la vida hoy en la cual tu palabra no tenga que decirnos para librarnos de dolores, para darnos sabiduría y lo más importante, para darnos poder para vivir en tu voluntad. Porque la Biblia no fue dada para engordarnos
Ella fue dada para prepararnos como soldados para la batalla. Fue dada para alistarnos como atletas en la carrera. Fue dada para que nosotros seamos hoy tus mensajeros, para que seamos luz y sal en una sociedad, Señor, idólatra, donde abunde el pecado, la injusticia, la maldad. Danos el tiempo de buscar una palabra diaria, de no salir, hablar con nadie, ni ejercer tarea alguna, sin antes mirarnos en el espejo de tu palabra. Bendito tu nombre, Señor. Oro y oramos en el nombre de Jesús, y que damos muchas gracias. Amén. Nos vamos a casa con esta oración musical. Pónganse de pie, por favor, y vamos a entonar este himno, Santa Biblia. Quería decir que el sábado 4 de octubre será la graduación de nuestro seminario bautista en el templo de la Iglesia Bautista Central de Caracas, La Candelaria, en la esquina que va de Manduca a Ferrequín. Aunque no tenemos graduado todavía en nuestra iglesia este año, sino el año que viene, quienes quieran ir a las 10 de la mañana pueden. Pero el sábado arriba, 11 de octubre, a las 4 de la tarde, reunión de asuntos. Los miembros de nuestra iglesia que puedan, hermano, acérquense por la razón de interesarnos en las cosas de la iglesia, pero también hay un compromiso legal. Esto es una asociación civil y los miembros, así como se va a la junta de condominio, se cita a las reuniones del club y se va a las reuniones del padre representante, es bueno que yo vaya a las reuniones de mi iglesia. Queremos entregarle cuenta financiera. Usted tiene que saber que lo que aprobamos en presupuesto se está ejecutando. Y usted tiene que saber qué ministerio está haciendo la iglesia, qué vamos a ver hacer en el trimestre que viene y hacia dónde nos proyectamos como iglesia. Así que les esperamos a quienes puedan venir. Cantamos esto, hermanos, que estamos con lo del estacionamiento pendiente para acordarlo. Nos acercamos por favor al final con el hermano Jorge para estar al día con ellos, y José Manuel, José Manuel, entiendo, para cerrar con ellos eso y tener esta bendición de un estacionamiento abierto. Cantemos, dice: Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina voluntad, tú me dices lo que soy, de quien vine y a quien voy. Vamos a hacerlo así. Cuando los hermanos leemos esta que queda aquí y ya pasamos para acá, la cambiamos. No esperamos leer esta toda para cambiarla. La mente tiene la capacidad de leerlo, el cerebro y los ojos. Y así no nos dejan sin saber qué viene y todos trastabillamos cuando viene el otro y no lo sabemos. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a decirlo así. La práctica va a ser así. Dice: tú reprendes mi lugar, tú me exhortas sin cesar. De la muerte
Vamos a saludarnos, que no quede nadie sin saludarse. Y si tiene la Biblia, denle un golpecito al hermano con la Biblia. Qué bueno que tenemos la Biblia.